5 al 14. Y después leeremos del 18 al 25. Lucas 1, del 5 al 14 y después del 18 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Luego en el verso 18 hasta el 25 leemos: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por seña y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra y poder reflexionar en ella. En tus manos nos ponemos ahora para que tú nos guíes en este estudio. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, el estudio de esta noche lo hemos titulado Una revelación sorprendente. Bueno, sin duda algunas, Zacarías tenía en mente las promesas que Dios había hecho 4 siglos antes por medio del profeta Malaquías. En el capítulo 4 del profeta Malaquías, en el verso 2, aparece esta profecía: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Bueno, esta profecía está mirando hacia el futuro. Estaba mirando hacia el futuro, hacia la venida del Mesías, el Señor Jesucristo, quien vendría a liberar a aquellos que creerían en Él. Además, el Salvador y Redentor, quien iba a venir, era Dios mismo. Según la profecía de Zacarías también, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, verso 1, dice: vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Bueno, la profecía de Malaquías incluía la promesa de enviar antes un mensajero que prepararía el camino al Mesías. Y esta profecía también está allí en el verso 1 de este capítulo 3 de Malaquías. Su predicación sería un faro de luz en la oscuridad en la que estaba viviendo Israel. Y este mensajero iría anunciando y proclamando la inminente llegada del Mesías. Iría llamando a las personas a arrepentirse y a recibirle en sus corazones. Pero como recordamos en el estudio anterior, una de las características del evangelista Lucas era su capacidad para registrar los hechos históricos. Resultó probadamente ser un historiador competente y como tal, él conocía la importancia de poner su narración
en el contexto apropiado. En consecuencia, él comienza el relato con una breve descripción del escenario histórico antes de pasar a contar, a relatar la asombrosa historia del anuncio que el ángel Gabriel trae a Zacarías con relación a su hijo por nacer, Juan. Veamos entonces, en primer lugar, el antecedente histórico en que esto se produce. En el capítulo 1, verso 5, nos dice que esto se produjo en los días de Herodes, rey de Judea. Ese es el contexto histórico. Se nos menciona Herodes. ¿Quién era este Herodes? Bueno, Herodes primero, o como también se le conocía, Herodes el Grande. Bueno, es el más conocido y el primero de la familia de Herodes que se menciona en el Nuevo Testamento. Tras la muerte del padre de Herodes, él fue declarado rey de Judea por parte de Octaviano y Antonio en el año 40 antes de Cristo. La historia también registra que con la ayuda de los romanos, él saca a los partos de Palestina, establece su reino y se convierte en el gobernante indiscutible en el año 37 antes de Cristo. No obstante, a pesar de estos logros que podrían ser calificados de logros positivos, la historia y la vida de Herodes estaba manchada por un lado oscuro. La crueldad y la sed de sangre de este hombre fueron evidentes en su vida. Entre otras cosas, Herodes llegó a asesinar a su propia esposa, a su hermano, a su propia madre y a varios de sus propios hijos. Era un hombre malvado en extremo y esa maldad, ese salvajismo llegó a su punto más bajo en Mateo capítulo 2 del 16 al 18. Ustedes se recuerdan que se relata ahí la matanza de los niños inocentes y fue motivada por el temor que tenía este hombre de que el rey de los judíos había nacido y esto se convirtiera para él en una amenaza. Es decir, que aquí tenemos una figura que estaba dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer para mantenerse en el poder, y eso de hacer lo que tuviera que hacer incluyó muchas veces en su vida asesinar a quien fuera. Cuando comienza la narración de Lucas, el largo reinado de Herodes se estaba acercando a su final. Y entonces él, después de exponer este antecedente histórico, vuelve su atención hacia Zacarías y hacia la sorprendente revelación que él recibe. Quiero que veamos ahora, en segundo lugar, los justos e irreprensibles padres que fueron elegidos por Dios. En el verso 5, la segunda parte, dice: un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Luego el verso 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad ya avanzada. Bueno, el primer nombre que encontramos aquí, después de Herodes, es el de un sacerdote y dice la Biblia que se llamaba Zacarías. El nombre de Zacarías significa Jehová se ha acordado. Cada nombre que encontramos
en el Nuevo Testamento, dentro de los judíos, siempre tenía un significado muy especial, también en el Antiguo Testamento. Era solo uno, Zacarías, solo uno de los miles sacerdotes de Israel. Uno de aquellos que ejercía sus funciones prácticamente en el anonimato, en un remoto pueblo de Judea. Y aquí se observa de que él formaba parte de la clase de Abías. Esto no quiere decir que era un descendiente de Abías, sino que servía en la división que llevaba ese nombre. Según la ley, específicamente en el libro de Levíticos, en el capítulo 21, en el verso 7 y en el verso 14, se esperaba de que cada sacerdote se casara con una mujer israelita que fuera virgen. Sin embargo, Zacarías no solo cumplió esto, Zacarías fue más allá. Aquí dice la Biblia que su mujer era de las hijas de Aarón. Se llamaba Elizabeth y su nombre significa mi Dios es un juramento. O sea, el nombre de Elizabeth celebraba la fidelidad de Dios, el Dios consistentemente fiel. Zacarías y Elizabeth incuestionablemente eran una pareja adecuada para ser los padres del precursor del Mesías. Y en esa época difícil, que podría clasificarse como un periodo sombrío, lleno de hipocresía, legalismo y de deserción de la verdadera, de la genuina adoración a Dios, la Biblia nos describe a ambos como que eran, ¿qué? Justos. Eran justos. Y a diferencia de los fariseos, que sus vidas estaban marcadas por la hipocresía y el Señor les tiene que fustigar muchas veces, estos hombres eran justos. La Biblia los llama justos. No eran justos delante de los hombres, sino dice aquí que eran justos delante de Dios. Entiendan esto, que Dios los justificó a ellos de la misma manera que siempre justificó a los redimidos, por tres palabras: por la fe, por la fe, tal como lo hizo con Abraham. Génesis capítulo 15, verso 6 dice que y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No solo eran justos delante de Dios, además Zacarías y Elizabeth, dice la palabra, que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas al Señor. O sea, sus vidas estaban caracterizadas por una obediencia genuina al Dios que amaban. No quiere decir que no pecaran, sino que, repito, sus vidas se caracterizaban por la obediencia. Pero a pesar de todo lo que tenían, en sentido espiritual y en cuanto a su relación con Dios, estaban lidiando con una prueba, una gran prueba, sobre todo en aquel contexto y en aquella cultura. La verdad era que no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Bueno, muchos probablemente en esa cultura se habrían preguntado si tal vez el pecado en la vida del sacerdote y de su esposa era la razón por la que habían sido privados de tener hijos. Sobre todo porque ellos consideraban que los hijos, como dice el Salmo, herencia de Jehová son los hijos, eran bendiciones, regalos de Dios. Y si una persona no podía tener hijos, ya llegaban a la conclusión rápida de que algo malo estaban haciendo o habían hecho.
No tener hijos era una carga difícil, sumamente difícil de soportar para las mujeres. Y no solo para ellas, también para sus esposos en esa sociedad judía. Humanamente hablando, la situación de Zacarías y Elizabeth parecía no tener esperanza, porque además tenían otro problema. Eran ya ancianos. Dice la Biblia, ambos eran ya de edad avanzada. Ahora quiero que veamos la responsabilidad de este hombre con relación al sacerdocio. La Biblia dice en el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso. Y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Bueno, este suceso marca la culminación del sacerdocio de Zacarías delante de Dios. El hombre se hallaba precisamente ejerciendo su deber como sacerdote en el servicio del templo. Y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entiendan que ser elegido en suerte para ofrecer el incienso y entrar así al santuario del Señor era el más alto honor que podía recibir un sacerdote. O sea que él se encontraba en el momento más especial de su ministerio. Acuérdense que los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantener ardiendo perpetuamente el incienso en el templo, frente al velo, el velo que separaba el lugar santo del lugar más santo o llamado lugar santísimo. Un sacerdote ofrecía incienso cada mañana y cada tarde, mientras los demás y toda la multitud, los demás sacerdotes y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y el hecho de que aquí se nos diga que este hombre estaba realizando esto, y dice que toda la multitud del pueblo, sugiere que este incidente se llevó a cabo durante la ofrenda de la tarde, cuando habría mayor congregación de personas. Fue en este momento, cumbre de su vida, de su ministerio, cuando Dios irrumpe en su vida con una revelación sorprendente. Vamos a ver ahora la reacción de Zacarías a esta revelación. Vamos a ver los versos del 11 al 14. Si alguien puede leerlo, por favor. Bueno, como es típico de Lucas y de los evangelistas, con una sencillez tremenda, simplemente registran la verdad de los hechos. Y aquí él registra una de esas verdades, de que a Zacarías se le aparece, ¿quién? Un ángel del Señor. Sabemos que los ángeles son ministros de Dios, son seres espirituales que Dios envía con mensajes y responsabilidades. La Biblia dice que ministran a favor de los santos. Ahora, esto era algo inesperado. La última aparición de un ángel había sido al profeta Zacarías, casi 500 años antes, o sea, un lapso de 500 años. Pero aunque ese Zacarías vio al ángel en una serie de visiones, este
en realidad vio a un ángel con sus propios ojos. Dice la Biblia que se le apareció un ángel y el hecho de que este mensajero celestial él lo pudiera ver, y además que se nos da el detalle que estaba puesto en pie a la derecha del altar del incienso, nos está diciendo que no era una aparición vaga ni un producto de la imaginación de Zacarías. Fue una aparición sobrenatural. Ahora, la reacción que tiene es comprensible. Cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. ¿Qué ocurrió? Dice la palabra que se turbó Zacarías y le sobrecogió el temor. Y ese temor se hace evidente. Por eso el ángel le contesta de una manera tranquilizadora, le dice: Zacarías, no temas. O sea, él no había venido con un mensaje de juicio. Zacarías no tenía nada que temer. Él traía un mensaje de bendición, de esperanza. Él traía buenas noticias. ¿Cuáles? Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. La respuesta a las oraciones llegan en el momento de Dios. Y no porque atravesemos una tardanza, significa esto una anulación. Tuvieron que esperar, pero Dios escuchó. La oración de que Dios le concediera un hijo era una que sin duda Zacarías y Elizabeth habían hecho durante años. Y es probable que la hayan dejado de hacer por un tiempo. Es probable que hayan perdido la esperanza de que Dios le contestara. Y al ver el peso de los años caer sobre ellos, pero ahora al fin, cuando toda esperanza prácticamente había desaparecido, Dios viene con una noticia sorprendente, misericordiosa. La mujer de Zacarías, Elizabeth, le daría a luz un hijo. Y ellos le pondrían por nombre Juan. Juan, la forma griega del nombre hebreo Joanán. Dios es clemente. La elección de ese nombre por parte del precursor del Mesías simbolizaba un momento especial en la historia redentora de Israel. Dios estaba a punto de derramar su gracia a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y esa noticia les daría gozo y alegría. Pero también otros se iban a regocijar de su nacimiento, porque dice Lucas 1:16 que Juan vendría, haciendo que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, en base al ministerio que él vendría a desarrollar, preparando el camino para la inminente llegada del Mesías. Bueno, la reacción de Zacarías fue de temor, pero después hubo incredulidad, una conducta muy humana. Dios entonces le reprocha esa respuesta incrédula. Vamos a ver los versos del 18 hasta el 25, si alguien me ayuda.
Bueno, increíblemente el temor inicial de Zacarías al ver al ángel pronto se convierte en incredulidad y en lugar de llenarse de gratitud, reacciona con escepticismo. Dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Bueno, es muy humano enfocarse en los obstáculos. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Es muy humano mirar el tamaño inmenso del desafío. Pero lo que a veces ocurre es que no solo nos enfocamos en el problema que intimida, en el gigante que intimida, sino que junto con eso se nos olvida el poder de Dios. Se nos olvida que Dios se especializa precisamente en estas situaciones imposibles. Al igual que aquellos que oraban, ¿se acuerdan? Por la liberación de Pedro en la cárcel, en Hechos 12, del 12 al 16, que cuando él se aparece y le toca la puerta de la casa donde estaban reunidos, no lo creían. Bueno, Zacarías se negó a creer, aunque se le había concedido lo que había estado orando. Bueno, es increíble porque oramos por cosas como esas. Sin embargo, que cuando recibimos la respuesta, no lo creemos. Y por esa incredulidad de Zacarías, el ángel le reprocha, le da una severa reprimenda y le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Bueno, él es uno de los dos únicos ángeles que en la Biblia se le llaman por nombre. ¿El otro quién es? Miguel. Gabriel era el principal mensajero de Dios. A lo largo de la historia fue enviado a comunicar anuncios prodigiosos. En el libro de Daniel, en el Evangelio de Lucas, aquí lo estamos mirando, lo vamos a ver más adelante, que es cuando habla del nacimiento de Jesús. Además, el ángel había sido enviado a hablarle a Zacarías y a darle buenas noticias. Las buenas nuevas se traduce de una forma del verbo evangelizo, anunciar buenas noticias. Y como castigo por la incredulidad que había asumido Zacarías, ¿qué le dice Gabriel? Ahora te vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta el día en que este anuncio se cumpla. Bueno, cuando Juan fue circuncidado 8 días después, o sea, tuvo que permanecer sin poder hablar todo ese tiempo. La Biblia nos relata en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 63 y 64, si alguien puede leerlo, por favor. Hasta ese momento, él no pudo hablar nada de lo que le había ocurrido. Llamar a sus familiares y amigos y contarles la experiencia que había tenido en el templo. No pudo relatar la noticia de que él y Elizabeth iban a tener un hijo. Fíjense, Zacarías llevaría la vergüenza del juicio de Dios por cuanto no creyó las palabras de Dios, las cuales, como dice, se cumplirían en su tiempo, a su tiempo, el tiempo de Dios. Mientras tanto, a medida que esta conversación se realizaba, el pueblo estaba afuera, esperando a Zacarías, y probablemente preocupados y extrañados de que el hombre se demorara en el santuario. Zacarías, retrasado por su conversación con Gabriel, no salió a tiempo. Y esto probablemente llevó a las personas a preguntarse si le había pasado algo malo, si había sido juzgado por Dios.
Exactamente como Gabriel había dicho, cuando el sacerdote por fin salió, no les podía decir nada. Ellos mismos llegaron a la conclusión de que él había visto una visión en el santuario. Tratando de comunicar lo ocurrido, dice la palabra que les hablaba por señas, pero tuvo que permanecer mudo. El texto no se refiere al lenguaje convencional de señas, que ni Zacarías ni el pueblo habrían conocido. Cuando dice que les habló por señas, lo que está tratando de decir es que simplemente trató de la mejor manera que podía comunicar con gestos lo que le había ocurrido, pero no fue suficiente. Dándole una conclusión a lo que había sido una semana fenomenal para Zacarías, Lucas nos hace saber que cumplidos los días de su ministerio, este hombre regresa a su casa. Y una vez más, como es típico de los evangelios, y en el caso de Lucas, con una sencillez y sin alarde, relata el cumplimiento de la promesa de Dios a Zacarías. Cuando Dios dice que algo va a pasar, va a pasar. Téngalo por seguro. Es su palabra. Y si Dios empeña su palabra, Él la cumplirá. Dice, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Ahora, Lucas quiso dejar claro, bien claro, que ella no quedó embarazada hasta el regreso de Zacarías a casa. No fuera que lanzaran contra ella falsas acusaciones de infidelidad. Una vez que Elizabeth se dio cuenta de que estaba embarazada, se recluyó en casa por 5 meses. Bueno, debido a la edad que tenía y esterilidad, nadie habría creído que ella estaba embarazada, aunque lo dijera. Tenían que ver la evidencia, o sea, hasta que fuera suficientemente largo para que todos pudieran ver su vientre como una marca de su embarazo. Cuando fue visible, ella finalmente habló de su embarazo y lo hizo para alabar a Dios. Fíjense lo que dice: así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, una mujer también en el Antiguo Testamento oró muy parecido a ella. Ana, ¿se acuerdan? Siglos antes. Ana, ahora Elizabeth, ambas profundamente agradecidas porque Dios les había quitado el estigma que habían llevado de no tener hijos. Ustedes se dan cuenta cómo se ha ido degenerando la sociedad humana desde aquellos días en la cultura judía, con Jehová el Dios verdadero, y luego todo lo que nos revela el Nuevo Testamento, cuánto valoraban la maternidad. Los hijos eran vistos no como una maldición, sino como una bendición. Hoy, increíblemente, todo ha cambiado. Para muchas madres, los hijos son una maldición. Porque hijos no son solo aquellos que vienen después de los 9 meses. Hijos son aquellos desde el momento mismo de la concepción. Todo lo demás que se diga es pura basura. A la luz de la Biblia, desde el mismísimo momento de la concepción, ya hay una vida humana. Y hoy, con dolor, vemos cómo las sociedades que se dignan ser o se clasifican como sociedades civilizadas tienen un historial vergonzoso de masacrar a bebés en el vientre de sus propias madres. Esto es un ejemplo, el esfuerzo que hicieron estos padres, la oración, la desesperación que tenían por tener hijos. Y hoy
Muchas madres no quieren tener hijos. Y la sociedad cada día se vuelve más una suciedad, aprobando leyes inmorales, justificando que una madre asesine a su bebé en el vientre. Yo estaba leyendo y estoy leyendo, todavía no lo he terminado, un libro bastante cortico, pero lo mejor que he leído sobre el aborto, de Randy Alcorn. ¿Por qué estoy a favor de la vida? Es lo que él explica. Y pone muchísimos ejemplos de lo ridículo y diabólico del aborto y las leyes que se aprueban para justificar semejantes cosas. Yo, dentro de lo que leí, puse un extracto, déjame ver si se lo encuentro, que quiero leérselos, y es realmente interesante la doble moral que se vive en Estados Unidos y en el mundo, con leyes tan arbitrarias para justificar el aborto. Por ejemplo, en el año 2004, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Acta de los no nacidos víctimas de actos de violencia. ¿Qué es esto? Fue una ley que afirmaba que alguien que intencionalmente mate o intente matar a un niño no nacido sea castigado por muerte intencional o intento de asesinato hacia un ser humano. Ahora, dice él, consideremos las raras implicaciones de esta doble moral, de esta doble norma. Imaginemos que una mujer tiene una cita para realizarse un aborto, pero si en su camino hacia la clínica abortiva alguien le produce a su bebé la muerte en el útero, el responsable de dicha muerte será procesado por asesinato. Sin embargo, si esto no ocurriera, una hora más tarde se le pagará a un doctor para efectuar un procedimiento legal para matar exactamente al mismo bebé. Es probable de una manera más cruenta. Y él pregunta, para el niño, ¿qué diferencia hace quién lo mata? El problema que tenemos hoy es que el sentido de responsabilidad se ha ido erosionando. Hombres y mujeres tienen relaciones sexuales y no quieren hacerse responsables de las consecuencias. Y parte de esas consecuencias muchas veces son los hijos, que no tienen culpa. Este hombre tiene y ya de paso les pido que oren por las personas que ministran en esta área. Muchas veces pensamos que evangelismo es solo predicarle a los que están perdidos en las calles o en las ciudades. Estas personas tienen un ministerio que se dedica a tratar de detener a las personas que van a las clínicas abortivas, a las mujeres, para convencerlas de que no se hagan el aborto y les predican el evangelio. Por cierto, él había alcanzado mucho avance en su ministerio y cuenta que en una ocasión la clínica abortiva los demandó. ¿Y saben qué? Los abortistas ganaron. Y él contaba, en otro libro que publica, él cuenta sobre lo que es la mayordomía y él contaba su propia experiencia. Él decía, de pronto me vi obligado a pagar 8.4 millones de dólares a los abortistas por las leyes arbitrarias de este país, amparando esa carnicería. Bueno, él contaba entre las cosas que hizo, bueno, una, dijo, yo no voy a entregar este dinero. No les voy a entregar este dinero a ellos. Se declaró en bancarrota, fue una de las cosas que hizo. Y lo segundo, renunció a todas sus propiedades. Bueno,
simplemente todo lo pasó a nombre de su esposa, pero dice él que pasó 10 años de su vida sin nada a su nombre. 10 años. Cuando ya habían pasado los 10 años, se acercaron los hermanos del ministerio y le dijeron: hermano, ¿usted no cree que ya usted debería empezar a recibir las regalías por los libros que ha escrito y un salario más decoroso? Y él les dijo: no, mi esposa y yo estamos bien con esto. No queremos cambiar nuestro estilo de vida. Creemos que es suficiente. ¿Saben qué? Él contaba y dice que después se enteró, que en ese momento cuando él tomó esa decisión no lo sabía, pero después se enteró que le habían prorrogado, creo que esa fue la palabra que usó, a la clínica abortiva esperar por los 8.4 millones por 10 años más. Y él dijo que Dios lo libró de semejante cosa. Bueno, es increíble, ¿no? Pero visto desde el enfoque de la política repugnante que ampara semejantes barbaridades, ellos se habían convertido en un obstáculo para las ganancias del negocio de asesinar niños. Cuento todo esto para que vean cómo nos hemos ido alejando de la visión bíblica de lo que es la vida y de lo que son los hijos. Y cómo se han ido redefiniendo los términos para que la culpa pueda ser menor en aquellas mujeres que prestan su vida para esto. El feto, como le llaman o tratan y segundo, interrupción del embarazo. No es más que un aborto, no es más que un asesinato, no importa los nombres que usen. Pero si usted compara hoy el estilo de vida de muchas madres con lo que enseña la Biblia y el valor que le daban a los hijos, indiscutiblemente se ha perdido el sentido de lo que es la vida. Lucas hace una descripción de Zacarías y Elizabeth, creyentes imperfectos, pero genuinos. Hombres humildes, justos, obedientes, devotos, que servían al Señor, pero a la vez como seres humanos eran escépticos, temerosos y hasta fueron disciplinados por Él. El Dios de los comienzos humilde y de las personas humildes usó a Zacarías y a Elizabeth por su fidelidad y a pesar de sus errores, y les concedió un enorme privilegio, el más grande que pueden haber tenido, ser los padres del más grande profeta que fue precursor del Mesías. Dios los escogió y indiscutiblemente que hicieron su trabajo muy bien. Cuando uno mira quién fue Juan, cómo vivió y además cómo murió, no podemos dudar ni por un momento que Zacarías y Elizabeth hicieron bien su trabajo. Que Dios nos ayude a imitar estos grandes ejemplos. Que el Señor nos bendiga.